Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Una tarde más damos un giro respecto a las actividades o a las conferencias, charlas que hemos tenido en días pasados y vamos a volver a hablar de astrolabios medievales, un tema que está de moda este invierno, este otoño. Llevamos unas pocas charlas sobre el tema y, de hecho, yo mismo creo que con la última de Azucena conseguí comprender cómo funciona un astrolabio de verdad. Nos lo explicó y hasta comprendimos el mecanismo, ¿no? Bien, pues hoy, como bien saben, estamos aquí para hacer una pequeña mesa redonda para hablar de dos libros publicados por Azucena Hernández, el titulado Astrolabios en Al-Ándalus y los reinos medievales hispanos y el catálogo razonado de los astrolabios de la España medieval, que pueden ver allí junto al puesto del moderador de la mesa, ¿no? Azucena Hernández, sin entrar en grandes disquisiciones, porque hay muchos intervinientes, es doctora en Historia del Arte, pero también es licenciada en Ciencias Físicas, lo cual le da una doble visión del asunto que trata, y su área de especialización es precisamente el de los instrumentos, en particular el de los astrolabios medievales, en particular los andalusíes y de los reinos cristianos. Y si por una parte se dedica al estudio de los objetos como tal, por otra se dedica al estudio de la iconografía, de cómo aparecen esos instrumentos pues, en la pintura, los tapices o cualquier otro soporte artístico. Muy bien, y para hablar sobre estos dos libros nos acompañan un buen número de personalidades a los que voy a citar, que no a presentar, por el orden en que van a intervenir. Don Javier Martínez Aguirre, catedrático de Historia del Arte Medieval de la Universidad Complutense de Madrid, que va a actuar como moderador de la mesa. Don David King, de la Universidad de Frankfurt. Don Julio Samsó, a mi lado, de la Universidad de Barcelona, ambos historiadores de la ciencia. Y, por último, doña Susana Calvo, que se acaba de sumar con nosotros a la mesa, y don Juan Carlos Ruiz Souza, también profesores de Historia del Arte Medieval de la Universidad Complutense de Madrid. Y, sin más por mi parte, le doy la palabra a Javier Martínez para que inicie la sesión. Buenas noches a todos. Es un gran honor y una satisfacción poder participar en esta mesa de presentación de dos libros excelentes, dos libros que, como expone el profesor David King en el prólogo de uno de ellos, es un magnum opus, una obra que van a quedar como clásicos, estoy seguro, del conocimiento de los astrolabios, y son como un modelo para abordar este tipo de estudios de objetos que en ocasiones han quedado alejados de la historia del arte o apartados de la historia del arte por su complejidad, pero como se evidencia en las páginas que les ha dedicado la doctora Azucena Hernández, son unas obras que realmente merecen nuestra consideración desde una gran multitud de puntos de vista, como se va a evidenciar en las intervenciones de los participantes en la mesa redonda de esta tarde. Que empezaremos por el profesor David King, de la Universidad de Frankfurt. Thank you. Can you all hear me at the back? Yes. I'm sorry I don't speak in Spanish. Otherwise, you'd be laughing for the next 15 minutes. But here we have astrolabios. Their makers, their languages, their design, their researchers, their detractors. I want to talk about those people who don't understand astrolabes, but think they do. And their saviors, that's us. So, I will talk about the investigadores and the salvadores, and anything you want to read by me is on that academia site. And I will be very happy to talk about these people later.
What we're talking about are scientific works of art, precision technology, decorated metalwork, inscriptions in Greek, Arabic, Hebrew, and Latin. Accuracy that can be tested. It's all about spherical astronomy, how the sky appears to move, how the sun and stars appear to move across the heavens. Particularly the stars with their names and positions, and there's a lot of mathematics, there's a lot of medieval geography, not modern geography, and calendrics, a dreadful subject, thanks to the fact that the sun and the moon do not really give us the same numbers. Makers, schools, locations, and their significance within the history of astronomy, and their obvious potential value in education. Some people say astrolabes have not been used since the 17th century. That's because they've stopped using them. They're perfectly good objects for teaching people about astronomy, but nobody teaches astronomy anymore anyway. We shall go from antiquity to the Middle Ages to the Renaissance. Middle Ages, that's us. But if we think about it, and if you visit the Islamic section of this splendid museum, you'll see that the Middle Ages was divided between Islamic and Christian Middle Ages. But that's all wrong. That's what we learn at school. What happened was that there was an Islamic Renaissance in the 9th century and 10th century that people don't talk about anymore. And then there was the European Middle Ages and the Islamic Middle Ages that went like that. And then there was a European Renaissance. And we'll be talking about things involved in science, the language of which was Greek, and then Arabic, and then Latin. These are some very nice books about astrolabes. Gunther from Oxford, with typical British arrogance, called his book Astrolabes of the World, but his book was based on astrolabes in Oxford. Salvador, I love the name Salvador, García Franco, a splendid book, Astrolabios in España. This is not about Spanish astrolabes, this is about astrolabes in Spanish collections, which is different. Because Spanish astrolabes are now scattered all over the world, as Azucena will tell you. And then there's the Barcelona school. Our closest colleagues are in Barcelona. Julio Samso have been interested for decades in all Andalusi instruments. And then this guy, Abdel Miskin, if you know Arabic, that's me. Medieval instruments, Islamic and European, but only as part of the history of astronomy. I'm not an astrolabe nut, as they say. I'm a historian of astronomy. Let's just show quickly one or two astrolabes which have been praised for what they are worth by historians and then abused by other historians. The sole surviving astrolabe with Greek inscriptions in Brescia, places where the museum, the astrolabes are now, are in the lower left. This is unsigned. It was made in Constantinople in 1062. It was published in 26, but it's been dumped by historians of Byzantine astronomy who never mention it until I showed its importance in 2007, and we'll come back to it. Remember, please, the name 1062. And remember the bird, because the Byzantinists say the bird is Islamic. So this is not really a Byzantine astrolabe. Well, that's nonsense. The bird is the Holy Spirit, representation thereof. And we'll see more birds in a minute. The oldest surviving astrolabe in the world, does it survive? I don't know, because it is missing from the Baghdad Museum since 2003. It dates from the 8th century.
from the time when the Muslims learned of the astrolabe from the Byzantines. It was published by Iraqis in 1957, and after the war, I republished it from their photos in 2004. Look, there's a bird. And this bird appears on many early Islamic astrolabes, but it has nothing to do with an Islamic bird. It is a Byzantine bird representing the Holy Spirit. And then we have the most sophisticated astrolabe from the early Islamic period, made by a famous astronomer in 984. It was refused by Oxford, the leading museum in the world for scientific instruments, because they said it cannot be so old. It must be later. It was first published in 1995, which means it never mentioned in works on Al-Khujaindi. And it's now lost in a museum which has no idea how to look after anything. The Islamic Museum of Islamic Art in Qatar, in Doha, in Qatar, which has 70 astrolabes, and they just don't know what to do with them. And on this one, there is a quatrefoil, a symbol of the cross, on an Islamic astrolabe by mistake. You may think I'm crazy mentioning these things, but they're coming back on Spanish astrolabes. And here's a Spanish astrolabe. It's the oldest known European astrolabe. And it was made in Catalonia. And don't listen to Professor Samso, he's going to tell you something else. In the late 10th century, and it was published by a man who knew the language of instruments, Marcel Detombe, a Paris naval man. And then it was been abused by Paris academics who said it is a fake, or it is very much later than the 10th century. And we had a fight with them in Saragossa in 1993. And now it's lost in the Institut du Monde Arabe in Paris because it is not Arab, it is Latin. And here's an astrolabe that, if I put AHP, that means it's treated by Azucena. It's got inscriptions in Hebrew, and then Latin, and then Arabic. All three languages are represented on this piece. It was made probably in Toledo in the 14th century. And it was published in 2002, but then it was acquired by the Aga Khan Museum in Toronto, who have absolutely no idea what to do with it. And it's been abused by a series of art historians, and please don't take this personally. They twisted the story, and they say it's a Latin astrolabe made by a Christian with Arabic inscriptions, and then some Jew added some Hebrew inscriptions. In fact, the Jew made it, because it was Toledo. And that's what was going on in Toledo in the 14th century. The best astrolabe was made 400 years after the Byzantine one, and it was made by the leading mathematician and astronomer of Europe, Regiomontanus, for the Greek Cardinal Bessarion, for the 400th anniversary of his birthday, of the birthday of the Byzantine astrolabe. It has been trashed. Trashed means it's been regarded as a fake by Oxford historians of science, when in fact it's the most important astrolabe from the Renaissance. And it's the reason, it inspired the most enigmatic painting of the Renaissance. The 15th century painting, Flagellation of Christ by Piero della Francesca, has never been explained. Many art historians think they have explained it, but we know now that it was inspired by a text on the back of an astrolabe. Now we get to Azucena. And she's published 50 of these things, 50 medieval astrolabes from Al-Andalus, from the 10th century to the 15th. From Al-Andalus, and then the Christian ones. Now, the most interesting question is, why are those so different?
Why do the Christian ones look completely different from the Muslim ones? But we'll talk about that later. This was published in 1932, but the Gunther who published it was not an Arabist. You can't read these things if you don't know Arabic. And so it was published again by Adolf Lehner with 33 others from museums around the world, all Islamic. And every inscription, every scale, every astronomical, geographical, calendrical, and artistic detail has been discussed by her. And every later an addition or marking. And then there's an overview and a synthesis. Here's a nice Catalan astrolabe from about 1300, and look on it, there is a quatrefoil for the crucifix. And look, there's a chicken on it. You agree it's a chicken? Yeah. Here's an astrolabe with Latin inscriptions. It's signed by a guy called Petrus Raimundi. We never heard of him. We don't know who he was. Oh, do we? Yes, you do. And it was made in Barcelona in 1375, and it's dedicated to King Peter IV of Aragon. And the question is this important for Spanish history? Don't be afraid to say. Yes. So, this is all I have to say about an absolutely splendid dissertation, which, unlike most dissertations, is useful. It's useful not only to historians of science, but it's useful for historians of art, and it's useful as a demonstration of what one person can do. Because if you want something done properly, you do it yourself. Chapeau. Muchas gracias, profesor King. Tiene la palabra el profesor Julio Samsó, de la Universidad de Barcelona. Jubilado. El libro de Azucena Hernández es la cosa más importante que se ha publicado sobre astrolabios desde 1945 en España, cuando Salvador García Franco publicó su catálogo crítico de astrolabios existentes en los museos españoles. Y esto fue una cosa extraordinariamente importante en un momento determinado, porque si hubiera existido un catálogo de astrolabios en museos españoles anterior a la Guerra Civil, no se hubieran producido desapariciones de piezas importantes, como es, por ejemplo, el astrolabio carolingio, hecho en Barcelona probablemente a fines del siglo X, y que yo sospecho que fue robado de una colección particular antes de que García Franco hiciera su catálogo, y por tanto no se tenía referencias ninguna de ellas. La razón por la que digo esto es porque el astrolabio fue vendido por un precio bastante ridículo a un anticuario de París, Gilbert Suc, por un, teóricamente, entre comillas, coleccionista español que vivía en el sur de Francia en los años 60. A mí un coleccionista español que vive en los años 60 en el sur de Francia me suena a refugiado político. Y este astrolabio milagrosamente reapareció y fue adquirido después por Marcel de Tomba, gracias al cual sabemos algo sobre este astrolabio. Azucena ha hecho un libro en 2 volúmenes en el cual dice todo lo que podemos o que necesitamos saber sobre el astrolabio. En primer lugar, nos ha dicho una cosa muy importante y que es bastante común. El astrolabio no es un instrumento de observación, no sirve para observar. Se hacen ciertas observaciones rudimentarias, elementales, de la posición del Sol durante el día o de una estrella durante la noche para determinar la hora, pero la precisión que se alcanza con esta observación es de 1 o 2 grados como mucho. No sirven en absoluto como material de observación. Es evidente que el astrolabio ha sido utilizado por el culto islámico. Es decir, el culto islámico, el astrolabio básicamente es un reloj, sirve para determinar la hora. Hoy en día es muy fácil mirarse el reloj, pero en la Edad Media esto no era tan sencillo.
Entonces, los musulmanes necesitan saber las horas de la oración. Y hay horas de la oración que requieren un cierto cálculo. Por ejemplo, la oración del alba se produce no cuando ha salido el sol, sino cuando ha aparecido las primeras luces de la aurora y a la aparición de las primeras luces de la aurora y cuando el sol cruza el meridiano. Y en el ocaso pasa lo mismo. Hay la oración del crepúsculo, que es entre el momento en que el sol cruza el horizonte occidental y cuando desaparece por completo la luz. Esto se determina con unos círculos que marcan la altura de menos 18 grados, que aparecen habitualmente en muchos astrolabios. De la misma manera que hay en los astrolabios islámicos, hay curvas para la oración del mediodía, la oración del Dhuhr, que no es exactamente mediodía, sino transcurrido el momento del mediodía, o la oración del Asr, que es la oración de la tarde, que se hace en la tarde. Pero a la hora de la verdad, cuando los primeros textos hispánicos aparecen en torno a los astrolabios, y eso sucede en la colección de textos latinos elaborados en Cataluña a fines del siglo X, pues continuamente están intentando de alguna manera cristianizar estos instrumentos que aparecen por primera vez. Y nos encontramos con que los textos nos hablan de que el astrolabio sirve para determinar las horas de las oraciones monásticas, o, en plan puramente de fantasía, los textos hablan de la estrella de Belén, del eclipse del sol en el momento de la crucifixión y otros del cálculo de la fecha de la Pascua, etcétera, etcétera, lo cual es difícil de relacionar con un astrolabio. Pero, en fin, se trataba de aceptar un instrumento que venía de otra cultura y de otra religión. Por otra parte, se habla también del uso de los astrolabios para la agrimensura, es decir, el astrolabio puede servir para determinar la distancia hasta un lugar determinado, la altura de una muralla. Por ejemplo, en el siglo XV, Enrique de Villena fue encargado por Fernando de Antequera, el que fue luego Fernando I de Aragón, para determinar la altura de los muros del castillo de Balaguer, porque se trataba de determinar qué altura tenían esos muros para poder construir las escaleras adecuadas para llegar hasta lo alto de todo. Pero el pobre Enrique de Villena hizo muy mal el cálculo y el rey le dijo: echad vuestro astrolabio en remojo, pues tan mal sacó la medida. Estas medidas para decidir distancias o para medir pendientes, por ejemplo, el CANAT es un sistema de movilidad para las aguas que se hace por galerías en declive con una pendiente muy baja, una pendiente muy pequeña. Entonces, esto se mide con un astrolabio, esta pendiente. Ahora, yo tengo mis sospechas de que esos astrolabios utilizados por los agrimensores no eran astrolabios del tipo de los que hemos visto, no eran astrolabios astronómicos, sino que eran astrolabios cuya única función era medir un ángulo. Y esto es el antecedente claro de lo que se va a ser más tarde el astrolabio náutico. Y el astrolabio náutico no necesita para nada todas las fantasías de esto. Y los astrolabios náuticos son piezas que generalmente se conservan muy pocas, porque todas han acabado en el fondo del mar. En cualquier caso, el astrolabio pretende siempre ser universal, o se aspira a que sea universal. Y para ello, por ejemplo, los astrolabios más antiguos normalmente constaban de 3 láminas grabadas por las 2 caras. Por tanto, 6 climas más una grabada en el fondo de la madre hacían los 7 climas tolemaicos, con lo cual, teóricamente, se tenía un instrumento que servía para cualquier lugar en el mundo. En el siglo XI, en Al-Ándalus, prácticamente en Toledo, se empezaron a diseñar los primeros astrolabios universales, que fueron la Zafea de Zarkiel, o bien la lámina universal de Ali Ben Khalaf, que solo se conoce a través de la traducción castellana hecha en los libros de saber de astronomía de Alfonso X. Azucena dice que no se conserva ningún ejemplar de esa lámina universal, y puede tener razón, pero yo tengo un vago recuerdo, muy claro, del Museo de Arte Islámico del Cairo, en donde había una madre de lámina universal que creo que está allí. La vi hace muchos años y, evidentemente, como soy tonto, no tomé nota de los datos. Pero ahí está, hay una pista posible para encontrar una lámina universal de Ali Ben Khalaf. Azucena ha insistido en el primer volumen sobre la construcción del instrumento, sobre la existencia de talleres en Al-Ándalus y en los reinos cristianos de la península ibérica, sobre el tema del mecenazgo.
Es muy posible que evidentemente se necesitaba mecenazgo para construir ciertos astrolabios que eran productos de lujo dedicados a un monarca o a algún personaje importante, pero pensemos que existían indudablemente también astrolabios de pobre, astrolabios dedicados para que los utilizaran los artesanos, básicamente los astrólogos, que les gustaba y se les interesaba utilizar este instrumento de cálculo, porque en último término el astrolabio es simplemente un computador analógico, no es un computador digital, sino analógico, que permite resolver problemas básicos de astronomía esférica y, entre otros, este es un punto en el que en un momento determinado yo estaba en cierto desacuerdo con Azucena, porque decía que la existencia de láminas específicas con propósito de servir para la astrología son escasas, pero es que no hace falta láminas específicas. Es decir, un astrolabio convencional normal sirve para dividir las casas y sirve para hacer toda una serie de operaciones que el astrólogo hace. Yo creo que los astrólogos eran uno de los que precisamente se dedicaban a utilizar este tipo de instrumentos. Por otra parte, Azucena ha llamado la atención sobre algo sobre el que yo no sabía nada, el astrolabio como objeto artístico. Es evidente y ha hecho un análisis de la información que aparece en esto y que es importante porque nos puede servir para fechar estos instrumentos. Los astrolabios andalusíes, los astrolabios árabes descritos por Azucena, en su mayoría están identificados, llevan nombre de autor. Y eso hace que el problema de fecharlos sea relativamente sencillo. Los astrolabios, llamémosle cristianos, o sea, los que se elaboraron en los reinos cristianos en la península ibérica, no llevan nombre de autor. Y entonces eso plantea un problema bastante serio a la hora de determinar. Es decir, me pregunto si hay técnicas que han sido discutidas hace muchos años. El historiador de la ciencia, Emmanuel Poul, publicó un artículo famoso, ¿Peut-on dater un astrolabe? ¿Se puede fechar un astrolabio? Y hay técnicas que son bastante aleatorias, no está claro, desde determinar las longitudes de las estrellas y ver el valor de la precesión que se utiliza por un momento determinado. Ver, por ejemplo, la fecha del equinoccio de primavera, que también es otra manera, que por lo menos que nos permite decir, este astrolabio es posterior a tal fecha. No podemos estar seguros de que no ha sido copiado de una fuente anterior. Bien. A la hora de la verdad, el catálogo que ha hecho Azucena ha sido impresionante. Yo aquí he hecho una lista de todos los museos donde se encontraban las piezas que describe. Madrid, Barcelona, Granada, Londres, Oxford, Edimburgo, Berlín, Múnich, Nuremberg, Kassel, Cracovia, Roma, Nápoles, Bolonia, Estocolmo, París, Washington, Chicago, Boston, Toronto, Fez, Cairo y Doha. Es decir, es hacer este trabajo, es decir, implica pegarse unos viajes impresionantes para ver las piezas, conseguir fotografías. Es decir, es impresionante lo que esta mujer ha conseguido hacer. Me interesan los astrolabios más antiguos. Me interesa, por ejemplo, el astrolabio andalusí más antiguo que conocemos. Está dibujado en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de París. Y es impresionante. Un astrolabio bilingüe firmado por un personaje llamado el Jalaf ibn al-Muad, que parece ser del siglo X y que luego tiene toda la pinta de un astrolabio antiguo, arcaico. Por ejemplo, no lleva el trazado de los azimutes. Las láminas corresponden a los 7 climas. Y esto es algo que posteriormente va a ser cambiado. Va a ser cambiado ya a fines del siglo X en ese famoso astrolabio carolingio, que yo tengo la teoría que fue robado de una colección particular durante la Guerra Civil y que, por ejemplo, lleva láminas que corresponden a climas, pero lleva una lámina especial que lleva por un lado la inscripción Roba et Francia. Está para una latitud de 41 grados y medio y en el otro lado para 39 grados, probablemente para Córdoba. Y entonces, claro, este instrumento, esta lámina, es una lámina que además en donde no solo es para latitudes específicas, sino que además lleva el trazado de las curvas azimutales, que es algo que aparece cronológicamente después de los primeros astrolabios. ¿Y de dónde sale esta pieza? La teoría mía, David no la comparte, la teoría mía es que este astrolabio es un astrolabio traducido. Es decir, hubo un astrolabio árabe
que de una manera un tanto simbólica llevaba una lámina con un lado la latitud de Roma y Francia es la marca hispánica, es decir, no es Francia. 41 grados y medio no corresponde a ningún lugar de Francia, de latitud. Es decir, en el siglo X, los cristianos del norte, para los musulmanes de Al-Ándalus, eran o gallegos o francos. Los gallegos estaban en la mitad occidental y los francos en la mitad oriental. O sea, francos eran los de Cataluña, pero los de Aragón y los de Navarra. Es decir, y Francia, aquí claramente 41 grados y medio corresponde a la latitud de Barcelona. Se hizo una astrolabia especial que se llevó a Barcelona o que se entregó en Córdoba con motivo de una embajada, bien sea de una embajada andalusí en Barcelona o de una embajada catalana en Córdoba. Y este instrumento fue traducido y fue copiado y es el primero, y está demasiado mal hecho para ser una falsificación. Un falsificador lo hace mejor. Es decir, hay demasiados intentos de trazar dos veces esto. Cuando yo vi por primera vez este astrolabio en el Instituto del Mundo Árabe, yo tenía que organizar una exposición sobre el legado científico andalusí en el Museo Arqueológico Nacional en 1992. Y esto lo vi hacia 1988. Me lo sacaron, lo tenían escondido en la profundidad de sus almacenes. Me lo sacaron, lo desmonté, lo miré y le dije, lo quiero para la exposición. Me dice la directora del museo, Jean Moulirac, sí señor, no hay problema, se lo daremos. ¿Pero por qué lo quiere usted? Es una falsificación. Y le digo, estoy de acuerdo, señora, es una falsificación, se lo compro. La pieza apareció, y hoy en día ya está reconocido como una pieza auténtica. Y en esto, pues, les dejo a ustedes con la paciencia que han tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samsó. Tiene la palabra la doctora Susana Calvo Capilla, de la Universidad Complutense. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí lo primero que tengo que decir es que es un honor estar en esta mesa con los profesores Samsó, David King y con Azucena Hernández, además de con mis dos colegas de la Universidad Complutense, el doctor Luis Seguza y el doctor Martínez de Aguirre. Y sobre todo en una ocasión como esta, que es presentar un libro que, bueno, es como... No solo, los que hemos asistido un poco a la realización de ese libro y de la tesis doctoral que dio origen a ese libro, no lo vemos ya como algo como eso, como un libro ajeno a nosotros, sino como algo propio, porque hemos aprendido tantísimo en todo ese proceso de elaboración de ese libro, ¿no? Y hemos aprendido, pues, entre otras cosas, el valor de la ciencia y de la cultura andalusí, que además, bueno, y además, bueno, el peso que tuvo y la repercusión que tuvo también en el paso de esos saberes también al otro lado de las fronteras, que eran a los reinos cristianos. Dijéramos que tener los dos corpus al mismo tiempo, ¿no? El corpus de astrolabios andalusíes y el corpus de astrolabios cristianos, de los reinos cristianos, nos da una visión un poco, incluso más enriquecedora aún de toda esa aportación que llamó, lo que definía Vernet, ¿no? Lo que escribió Vernet en aquel libro tan fantástico de la aportación del Islam español a Europa, ¿no? Y claro, los libros de Azucena Hernández son pues una manifestación absolutamente espléndida de esa aportación, ¿no? Dijéramos que, bueno, cuando hablaba el doctor Samsó de los viajes de Azucena en busca de estos astrolabios, a mí me recordaba un poco lo que se lee de los sabios andalusíes, ¿no? Que iniciaban sus viajes en busca del saber por todo el Mediterráneo, por todo el norte de África, Oriente, y Azucena es un poco un nuevo sabio, ¿no? Andalusí, que ha ido buscando nuestros astrolabios por ahí. Y un poco este libro contribuye pues, a obras magníficas que se han ido publicando en los últimos años,
sobre todo a la generación del saber que se hizo en Al-Ándalus y que, bueno, hasta no hace mucho nos habíamos fijado. Sí, los historiadores del arte, por supuesto, teníamos nuestras grandes obras, las grandes obras de la historia del arte andalusí, empezando por la Mezquita y la Alhambra de Granada hasta muchos otros lugares que eran nuestros objetivos de estudio. Pero dijéramos que el contexto cultural, el contexto científico, el contexto del saber que tenían esos edificios, empezamos a comprenderlo ahora. Empezamos a comprenderlo con obras como la Biblioteca de Al-Ándalus, donde se ha puesto de relieve, se han hecho pues como 8 volúmenes de hombres, de personas de Al-Ándalus que contribuyeron al saber de forma absolutamente esencial para todo nuestro devenir histórico y el devenir de Europa. Y claro, obras como estas y sobre todo la aportación de la ciencia y algo que a los historiadores también nos empezábamos a interesar por ello y por supuesto Azucena nos ha abierto una vía fantástica que es los espacios del saber, los lugares donde se hace todo esto, porque eso también es una dimensión artística de la ciencia, ¿no? Donde encontramos todos esos sabios trabajando, ¿no? Y donde encontramos las bibliotecas de las que se nutren, como Azucena le dedica también capítulos a las obras teóricas, evidentemente, de los astrónomos para llegar a realizar estos objetos, ¿no? De manera que, bueno, yo lo único que puedo decir aquí es que gracias a la doctora Azucena Hernández por presentarnos todo este saber en estas páginas, porque leerlas es como ir abriendo vías, ¿no? Tienes caminos múltiples por los que puedes seguir para ir buscando, pues eso, desde la historia del arte, pero desde la historia de la ciencia, desde pues, la cultura en general, ¿no? Todos estos, es apasionante, nos gustaría saber más de todos estos personajes, ¿no? De todos estos astrolabistas que firmaban sus obras. Es que, claro, eso tiene una dimensión enorme, ¿no? Y bueno, pues simplemente eso, decirles que quien quiera encontrar vías de estudio, pues en estos libros va a encontrar seguro algún tipo de camino que seguir. Así que muchas gracias, Azucena. Gracias, doctora Calvo. Tiene la palabra el profesor Juan Carlos Ruiz Souza de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, muchísimas gracias. Reiterar en gran medida las palabras que ha dicho la profesora Susana Calvo, que me ha precedido la palabra. Para mí es un honor poder estar hoy aquí. Y la verdad es que son tantos los temas de los que podríamos hablar que yo la verdad es que me siento muy pequeño cuando pienso en todas las personas que me acompañan en esta mesa. Hablar de estos dos libros es hablar, además, de la enorme generosidad de la profesora, compañera Azucena Hernández, porque hemos aprendido muchísimo con ella. La labor de transferencia desde el primer momento ha sido espectacular. Cómo ha conectado en la universidad con los alumnos, cómo ha conectado con sus compañeros y realmente, como decía la profesora Susana Calvo, las nuevas vías que has abierto. Evidentemente, ya hemos hablado mucho de astrolabios. Yo me gustaría también hablar, evidentemente, de futuro. Está claro que la propia formación transversal en física, en arte, y que además no tiene ningún obstáculo que la frene en sus investigaciones, nos va a permitir poder avanzar desde la gran ciencia de la historia del arte en muchos aspectos de los edificios y en muchos aspectos que evidentemente con su formación vamos a poder leer con mayor profundidad. Recuerdo las palabras en tantas ocasiones y en uno de los últimos libros del profesor Enrique Nuere, los problemas que él tenía a la hora de interpretar cómo se podía haber llegado, por ejemplo, a poder ocupar toda una superficie esférica, como son las dos cúpulas de los dos pabellones
del Palacio de los Leones mediante toda una trama geométrica y cómo aquello podía haber sido posible cuando realmente él, después de haber visto todos los tratados cristianos que se han conservado, pues evidentemente ninguno le daba esa pista de hacer algo realmente tan espectacular. Después, evidentemente, se fue a los tratados del gran de trigonometría esférica del gran estudioso de Jaén y que solo conservamos ya ni una página en el monasterio del Escorial. Pero lo mismo podríamos estar hablando de los teoremas, incluso que hemos tenido que recurrir a teoremas de matemáticas del siglo XIX y XX. ¿Cómo no hablar de Fedorov cuando nos está hablando sobre la teoría de las 17 maneras de poder cubrir mediante una trama geométrica que se repite sobre la cristalografía, sus estudios para poder entender cómo se decoran los diferentes zócalos, por ejemplo, de la Alhambra, poder entender realmente la realización de obras tan maravillosas como puedan ser las cúpulas de mocárabes, poder entender tantas y tantas cosas que evidentemente muchas veces nos hemos quedado en lo ornamental, como si no debiéramos de ir más allá o como si esto dependiera de otra persona. Realmente, después de leer, después de escucharte, después de viajar contigo, después de haber compartido tantas y tantas y tantas conversaciones, tantos kilómetros por España y fuera de ella, pues realmente yo lo único que espero es que estos libros sean el inicio de una colección que se dedique evidentemente a la ciencia del arte, combinada con física, combinada con matemáticas, con geometría, evidentemente podamos llegar realmente a poder conocer un poco más, porque con cuánta facilidad hemos infravalorado todo este gran arte occidental de Al-Ándalus, lo digo con todas las palabras porque en cuántas ocasiones hemos hablado sobre esto, ese pilar fundamental, como decía la profesora Susana Calvo, de lo que va a ser el desarrollo de la cultura también de toda Europa y evidentemente del Mediterráneo y del Islam. Poco más debo decir, simplemente volver a darte las gracias, que sigas con ese impulso, que sepa la gente que todos los años monta un laboratorio dedicado a los alumnos de la universidad para que sepan utilizar estos objetos. Hay más objetos, yo estoy convencido que estudiarás más objetos. El astrolabio va a formar parte de, bueno, nos hablarás de clepsydras, nos hablarás de tantas otras cosas y que evidentemente, bueno, volver a darte las gracias por tu enorme generosidad, porque realmente es algo espectacular. De nada, simplemente eso. Muchas gracias, Azucena. Gracias, doctor Ruiz Souza. Antes de ceder la palabra a la autora, a la que seguro que están esperando escuchar, yo también quería hacer un pequeño comentario y, sobre todo, una invitación a que lean los dos libros o, más que nada, a que lean teniendo a su lado, porque este es un libro para leer y este es un libro para consultar. Los dos forman una unidad que se presentó como tal en la tesis doctoral, se han editado de manera separada, pero para tener el conocimiento completo al que nos está invitando la doctora Hernández es necesario poder manejar los dos. Pero empiecen por este porque esto es un catálogo. Y la invitación la quiero expresar porque muchos de ustedes han visto la maravilla que son los astrolabios. Los astrolabios, hasta este momento, el interés de los astrolabios se ha centrado, ha sido objeto de interés especialmente por los historiadores de la ciencia. Y los historiadores del arte los considerábamos unos objetos, unos artefactos, pero no se les hincaba el diente como había que hacer, no se les dedicaba el tiempo que era necesario. ¿Y por qué? Pues en parte por la necesidad de una formación paralela de la que disfruta la doctora Hernández, pero esa formación paralela le ha servido para abrirnos los ojos, para guiar, para educar nuestra mirada, que es una de las cosas fundamentales que podemos hacer los que nos dedicamos
a estas facetas humanísticas, enseñar a cómo mirar los objetos, qué podemos encontrar en ellos. Y mi invitación se dirige especialmente a los historiadores del arte. Varios miembros de esta mesa somos historiadores del arte medieval, pero no solo los historiadores del arte medieval, sino en general los historiadores del arte, porque los libros de la doctora Hernández nos ponen frente a problemas fundamentales de la historia del arte. Y vamos a aprender mucho acerca de todas esas cuestiones que no son solo el conocimiento de los astrolabios. He hecho un listado de aspectos a tomar en consideración. Por ejemplo, la colaboración entre los artífices y los intelectuales, que en el campo de los astrolabios ella nos explica muy bien cómo es una colaboración permanente, frente a otros casos en los que los intelectuales pueden dar unas pautas, funcionan como mentores. En la elaboración de los astrolabios, el intelectual está antes, está durante y está al final. Y es necesario que vuelva a estar al final. E incluso, en algunos casos, el libro nos muestra cómo puede haber líneas trazadas por el intelectual, pero que luego van a ser elaboradas finalmente por el artífice. Entonces, esta relación intelectual-artífice, que es común a un gran número de producciones medievales, en las que, en muchos casos, debido al curso que ha tomado la producción artística, especialmente en los 2 últimos siglos, hemos pensado, en general, se acumula la responsabilidad en el artífice o en el artista, me da igual, cualquiera de los 2 términos. El estudio de los astrolabios nos muestra cómo en la Edad Media, para este tipo de objetos, pero no solo para este tipo de objetos, esa comunicación era permanente. También esta obra nos enseña a fijar nuestra mirada en la materialidad, en aspectos como cuál es la aleación más indicada para este objeto. Y nos presenta también cómo se están haciendo estudios entre arqueólogos, entre historiadores del arte, pero normalmente muy especializados, estudios, por ejemplo, a través de macrofotografía, que nos están enseñando qué herramientas habían sido utilizadas para la elaboración de estos objetos. Herramientas que no solo se utilizaban en estos objetos, se utilizaban en las piezas de metal en general. Por tanto, esas técnicas, esas metodologías de investigación histórica son expuestas y son especialmente en la obtención de resultados en esta obra. Igualmente, la existencia del control de calidad, con los controles de calidad que nos consta en el mundo medieval para productos que luego fueron destinados al mercado, pero en este caso y en casos semejantes también se ve ese control de calidad. La relevancia de la varietas. Ustedes han visto, está en bucle pasando astrolabios y no hay 2 iguales. ¿Y por qué esa necesidad o ese deseo de introducir elementos novedosos en cada uno de sus elementos cuando para utilizarlos no era necesario toda esta variedad? Pues nos pone frente a la cuestión de la varietas, de la variatio, como un elemento de la poética en cuanto a creatividad medieval, que se aplica a todo tipo de objetos, a todas las producciones artísticas y a las no artísticas. La importancia del ornamento. Son objetos en los que el ornamento no es preciso para poder sacarles un uso práctico, pero el ornamento está ahí y en muchos lugares distintos. Lo han visto en las arañas, en los punteros, en los tronos, en distintas partes, y ahí está ese ornamento sobre el cual tanto se ha discutido en el arte, cuando hacemos el estudio del arte medieval, del arte moderno y especialmente en el arte contemporáneo, la pertinencia o no del ornamento, pues el analizar cómo se emplea el ornamento en este tipo de piezas es muy fácil a través del libro aquí presente. Yo les recomiendo todas esas tablas que ocupan las páginas a partir de la 150 en adelante en este volumen, en el que se nos muestran una serie de arañas que son fabulosas, son preciosas y están unas junto a otras, o del mismo modo las tablas de punteros o de los otros elementos. Y ahí vemos, por ejemplo, la intervención del individuo, cómo el individuo artista,
se sale de las formas tradicionales. En otros casos se inspira, con lo que tenemos aquí el problema de la relación modelo-copia, cómo decide sustituir los diseños habituales por otro completamente nuevo. Y aquí hemos visto el caso de Petrus Raimundi, del astrolabio realizado por un artista muy particular. Vemos también el impacto de la cultura visual en la época, ese astrolabio en el que se sucede una arquería compuesta por 5 arcos trebolados, que era lo que estaban viendo en aquel momento en las obras que se estaban produciendo en el entorno de 1300, pues eso lo plasma el astrolabista en su obra. O las problemáticas de las transmisiones de conocimiento, del conocimiento artístico y del no artístico en circunstancias particulares, como son la convivencia de distintas lenguas, la convivencia de distintas culturas, la relevancia de lo territorial, la pervivencia de fórmulas locales, mientras que en otros casos vemos préstamos transfronterizos. Entonces, todas estas cuestiones, incluso el papel de la mujer, a la que le dedica un espacio, no es muy fácil hablar, no hay mucha información acerca de la mujer, pero le dedica un espacio en el libro, aprovechando la terminología que ha utilizado Teresa Martin, de mujeres como makers, de obras de arte, en los distintos papeles que podían jugar, y la doctora Hernández se pregunta en qué medida las mujeres también fueron makers de astrolabios, de obras de esta naturaleza. En resumen, que hay que agradecer a la autora que esté educando nuestra mirada, y reitero mi invitación a que todos ustedes abran el libro y les dediquen tiempo. Gracias. Y tiene la palabra ahora la autora. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Yo nunca había pasado por esto, o sea, que uno reciba pues realmente un reconocimiento a su trabajo. Muchas veces uno trabaja en la investigación en historia del arte y también en historia de la ciencia muy solo frente a los objetos en las bibliotecas, y este chutazo, digamos, este impulso que recibes cuando otras personas conocen lo que has hecho y le pueden sacar partido y comprenden y valoran lo que está hecho, pues es realmente pues un momento especial para mí. Claro, la sensación que uno tiene cuando toma la palabra después de haber hablado expertos como los que comparten mesa conmigo, pues es empezar dando las gracias. Pero yo no sé ustedes, pero yo cuando empiezan a dar premios y todo el mundo empieza a dar las gracias, me aburro. Entonces, que todo el mundo se dé por agraciado. O sea, agradezco, pues, por supuesto, a las 5 personas que han aceptado compartir esta mesa conmigo, todos ellos personas a las que quiero muchísimo, y que me han inspirado a lo largo de mi trabajo, cada una en su lugar. Pero hay tantas mesas, tantas personas como aquí, están allí, al otro lado, y también les debo muchísimo, porque de todas he aprendido. Así que, al final, lo que pensé, en primer lugar, es que durante la intervención estuvieran ustedes viendo pues un montón de imágenes no solamente de los astrolabios, sino de este gran tour que tuve que realizar, precisamente porque este patrimonio, estos astrolabios que se hicieron en España, tanto en Al-Ándalus como en los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, pues lo tenemos prácticamente fuera de España. De los 49 astrolabios que he estudiado, solo 5 están en España y 44 en instituciones principalmente europeas, pero también en Estados Unidos, en Marruecos, en Cairo, en Egipto y en Qatar. Entonces, estudiarlos, y yo eso se lo digo también a los alumnos siempre, estudiar un objeto hace falta tenerlo en la mano. Bueno, si se puede, cabe en la mano, si es arquitectura evidentemente no cabe en la mano, pero tocar el muro, abrazarte a él, porque te habla. O sea, esto parece de tontos, pero no es así. Después de haber visto muchos astrolabios y de haberlos tenido en mi mano y haberle dado muchas vueltas y haber estado pensando y tratando de entender por qué está hecho de esta manera y no de otra, pues al final te abre la cabeza y empiezas a ver relaciones y empiezas a comprender todo el proceso, ¿no? Así que
uno de mis objetivos, cuando ya me di cuenta de la tremenda dispersión de este patrimonio, fue por lo menos que lo tengamos junto en un libro. O sea, que no se tenga todo el mundo que dar la vuelta al mundo, como he tenido que hacer yo, para poderlos estudiar, sino que ahí, con mi mejor intención, pues he tratado de acercarles lo más posible al objeto en todas sus dimensiones, como objeto material, como casi libro abierto lleno de inscripciones que nos habla de las ciudades más importantes en cada momento. Hay veces que uno se sorprende. ¿Qué hace Guadalajara con un astrolabio hecho en Guadalajara? Pero Guadalajara, ¿qué importancia? Y tengo aquí una querida colega que es de esa provincia. Bueno, pues sí, pues hay un astrolabio de Guadalajara. Y eso nos hace poner en valor esa ciudad en ese momento, porque como mínimo fueron capaces de hacer un astrolabio. Y si ha llegado uno, es posiblemente porque se hicieron más. Nunca nos llega todo lo que se hace. Entonces, poner en valor y ayudar a comprender la cultura, que muchas veces la centramos en las grandes capitales, los grandes lugares donde nos han quedado las magnas obras. Pero afortunadamente, a veces estas cosas pequeñas nos informan de valores que también había en otros lugares geográficos. Así que, pues, poder contar al menos con un libro, en este caso 2 libros, lo ha contado estupendamente el doctor Martínez de Aguirre y le agradezco mucho que lo haya hecho con sus palabras, porque los 2 libros forman un uno, porque al final es un trabajo común, pero con 2 formas de abordarlas distintas. En el libro, que es más finito, pues lo que hay es una especie de estudio transversal, los astrolabios vistos desde todas las perspectivas, dando información puntual de alguno, pero solo esporádica. Y el segundo, donde hacemos la radiografía completa, astrolabio a astrolabio. Y en esa radiografía no solamente he puesto en valor o he intentado poner en valor sus características científicas, materiales, artísticas, sino también sus avatares, porque el hecho de que estén todos por ahí, por esos mundos de Dios, pues mi primera pregunta es, ¿y cómo llegaron allí? O sea, ¿qué hace un astrolabio en la Universidad Hagellonian de Cracovia? ¿Cómo llegó hasta allí? Si es de Córdoba, volando no. Así que, ¿cómo pudo llegar? Bueno, pues precisamente he puesto este ejemplo porque es uno de las investigaciones en paralelo con el estudio del propio objeto, que es por dónde pasó, qué hizo este instrumento para llegar hasta Cracovia, que me llevó mayor alegría, porque al menos sé que está en Cracovia desde el año 1486, que ya mucho, para un astrolabio que es del año 1040 más o menos. Del 1040 a 1486, que es nada menos que casi 5 siglos, ni idea de por dónde pasó. Pero sí que llegó a Cracovia, y que llegó a Cracovia y que estaba allí en manos de un grandísimo astrónomo y profesor de la Universidad Hagellonian, que igual no les suena de nada, pero si yo les digo que es donde estudió y luego dio clase Nicolás Copérnico, pues claro, ya Copérnico suena más. O sea, es en ese lugar tan fantástico donde nació el modelo cosmológico heliocéntrico que sigue en vigor, ¿no? Por tanto, sabemos que estaba en sus manos porque afortunadamente sabemos que él dijo, este astrolabio está un poco anticuado, ya no está de moda, quiero uno más moderno, y encargó a un astrolabista que ha estudiado muy bien el doctor King, que es Hans Dorn de Viena, le encargó un astrolabio nuevo y se supone que entonces ya el otro lo dejó de usar, pero allí sigue en la propia universidad, dentro de su museo. O sea, eso fue una de las alegrías, el poder hacer al menos un rastreo y encontrar dónde ha vivido ese astrolabio casi todo el tiempo, casi en Cracovia. Sin embargo, en otros sitios, pues he hecho todo lo que he podido por sacar información en los archivos de los museos, en los archivos de las ciudades a donde iba a estudiarlos, y lo más que he conseguido moviéndome atrás en el tiempo es saber dónde estaban en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Tenemos unas dificultades tremendas para trazar los avatares que han tenido estos objetos, y yo pues invito, si alguien está interesado, porque este estudio sale un poco de mi campo, es un estudio más de archivo en periodo histórico, si quieren meterse en ese tema hay campo, vamos, para aburrir, porque hay que ir buscando inventarios, hay que hacer un estudio un poco sistemático de los lugares por los que pudieron pasar. Así que ahí, pues, yo digo todo lo que se puede saber para que ustedes vean qué le ha pasado al astrolabio, hasta dónde hemos podido sacar información.
el doctor King ha hecho mucho hincapié en tratar de decir lo que los astrolabios hacen y son, pero también lo que no son, porque desgraciadamente tenemos mucha información, mucha desinformación sobre estos objetos, y yo he intentado, y también lo ha resaltado el doctor Samsó, de ser muy clara en la exposición de hasta dónde se puede llegar y ya no más. O sea, no servían para hacer otras cosas, sencillamente para lo que se dice. La inserción de estos objetos con la cultura islámica, la cultura andalusí y también con la cultura de los reinos cristianos es la parte en la que yo quiero agradecer muchísimo la colaboración que he recibido de los doctores Susana Calvo, Juan Carlos Ruiz Souza y Martínez de Aguirre, porque esa forma de ir trabando conocimiento que venía de distintos campos, de la arquitectura, esos espacios del saber donde se impartía clase, donde se hacían observaciones astronómicas, intentar casar toda esa información con los objetos que nos han llegado para ir conociendo cada vez mejor con estas piezas de puzzle nuestra historia y poderla poner en valor. Así que yo tampoco quiero tomar más tiempo porque soy de las que digo que cuando una cosa dura más de una hora ya uno aburre. Así que no queríamos que eso terminara y le voy a devolver la palabra al moderador sin que ustedes también participen. Así que yo creo que ya por el momento les invito a que sigan viendo porque sigue habiendo muchas fotos, O sea, esto no termina aquí. Era por si las moscas, yo he puesto un montón de fotos para que vayan andando solas. Y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctor Hernández, y agradezco como moderador las que todo el mundo se ha ajustado al tiempo previsto en las intervenciones, así que tenemos oportunidad de dar la palabra a los que quieran intervenir, preguntas, observaciones. Sí. Espera, que traen micrófono. Bueno, primero quería decirle a todos ustedes que gracias por todo lo que han comentado. La verdad me han abierto muchos horizontes de mi mente. Yo este mundo del astrolabio he visto un par de fotos, ¿no? Ahora tengo más información. Me gustaría también leer los libros claramente y por eso quería darle las gracias primero. Mi pregunta, bueno, en realidad tengo dos, pero la primera es que ¿cuánto tiempo ha usted estado investigando este tema de los astrolabios? Esto es parte del proyecto de un doctorado, tengo entendido. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en esto? Y la segunda es, ¿qué parte de todo ese proyecto a usted le ha gustado más? Eso. Pues muchas gracias. En realidad, efectivamente, esto ha sido en parte un proyecto de doctorado y en parte también parte de un proyecto de I+D nacional que presidían aquí a la derecha mis colegas, los doctores Calvo y Ruiz Souza. En total, si me pongo desde el minuto 1 en que por primera vez vi un astrolabio, que además fue en la clase de mi querido profesor, el doctor Montplet, que está justo detrás de usted y que fue mi director de tesis, pues han sido 7 años de trabajo. 7 años que se ha llevado primero a enterarme de qué iba esto, que yo tengo la formación que tengo, pero es que si hay algún físico en la sala, en físicas no se estudia esto. Para nada, se empieza en Newton y de ahí en adelante, o sea, lo que antes de Newton es que ni se menciona, es decir, no se sabe esto, entonces uno tiene que leer, empezar a informarse. Y sobre todo lo que ha llevado mucho tiempo ha sido todo este trajín, todo este movimiento, estos viajes, el gestionar con los museos, el momento de la investigación. Aquí tengo también que dar las gracias a esta casa, a este museo. Aquí abrí y desmonté el primer astrolabio, porque ya que estaba cerca, pues dije, vamos a empezar por lo que está cerca, ¿no? Y fue la primera vez que me di cuenta que, aunque estaba estupendamente publicado, o eso me parecía a mí, por Eduardo Saavedra, un arabista excepcional a finales del siglo XIX, él no se había dado cuenta de muchas cosas. ¿Por qué? Porque era un arabista, es decir, había transcrito perfectamente todas las inscripciones en árabe, pero no había visto nada más. No se le puede pedir a una persona que se fije en algo que no sabe, ¿no? Y es cuando me di cuenta que no tenía solamente que aceptar y que hacer mías las magníficas descripciones y estudios que había de quien me había precedido, y pongo ahí sobre todo al doctor King, del que aprendí lo que no está escrito,
pero que tenía que tocarlos con mi mano, que tenía que ir, que tenía que desmontarlos, que tenía que darles la vuelta, que buscarle las cosquillas. Entonces, ¿qué es lo que más divertido ha sido? Eso. O sea, el momento ese en que te ponen en la mesa el astrolabio, te entra una ansia horrible y entonces pues te pones a desmontarlo y yo voy cargada de cacharros, lo peso, lo mido, porque eso es una obsesión. Digo, no sé para qué me va a servir, pero por si acaso. Lo peso, lo mido, lo miro, sacar todas las inscripciones en árabe. Tuve que aprender árabe, evidentemente, no se puede hacer ningún estudio de ningún objeto de Al-Ándalus sin saber árabe, porque te pierdes la mitad de la historia. Igual que no puedes hacerla en los reinos cristianos si no sabes latín. Es que escribían en latín. En la una parte y en la otra escribían en árabe. Entonces, tienes que estudiar para poder decir lo que pone, no lo que dicen otros que pone, porque unas veces está bien leído y otras veces no estaba bien leído. Así que esa parte es muy buena. La relación con los conservadores de los museos. Eso es otra de las cosas que realmente para mí ha sido una experiencia maravillosa. Todavía me sigo escribiendo con muchos de esos conservadores que han seguido lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, y me los encuentro. Cuando voy a un sitio les llamo y quedamos a tomar un café como mínimo, ¿no? Porque admiro el trabajo que hacen conservando los objetos que tienen bajo su responsabilidad, y también admiro el que se sigan interesando por aprender, porque evidentemente no pueden saber y ser especialistas en todos los objetos que están en los museos, pero es interesantísimo e importantísimo que sigan aceptando el aprender del investigador que va allí a conocerlos más. Y bueno, también hay otras muchas cosas que son ya más de índole personal, pero en realidad las relaciones humanas al final son las que más nos llenan, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. En primer lugar, obviamente reiterar mi felicitación que se la he dado personalmente tantas veces a Azucena y mi agradecimiento por la interesantísima mesa redonda a todos los que están hoy aquí. Yo tengo una pregunta para el Dr. King. Dr. King, all the study of Azucena, of nearly 50 astrolabes, has been focused on astrolabes that are in public collections, museums, other institutions, etc. With your wide experience about astrolabes, do you think, do you know, do you feel, do you suspect that there might be some more medieval Spanish astrolabes in private collections that maybe sometime she will be able to add to her studies? I know it's a very good question, and it's a very important one because private collections and private collectors are a pain in the neck for us. Now, did you have any private collections? No. Well, actually, I just got private collections, but with that you know who the collector is and has at least delivered or offered the instrument at least once in an exhibition or something. But those who have the instrument hidden in the home, no. Well, I had the good fortune to do what Azucena was doing recently. I did that 30 to 20 years ago for other groups of astrolabes, particularly the earliest Islamic ones, the ones from the Islamic East, and also medieval European ones of different areas, England and France and Germany. And quite a few of them were in private collections. Now, the best thing is to make friends with the collector. Then you have immediate access to them, and I mean, the best private collections were in Belgium. Some of the least convenient private collections were in France, in Paris, where they didn't really want you to look at the instrument unless you would give them the description so that they could sell it for more. Now this is another big problem of our business.
And I should also mention the auction houses. Four Andalusi astrolabes have been offered in the auction houses in the last 3 years. Yeah, and I described them because at the time I didn't know that Azucena was publishing this, and so I described them, not least because one of them was not Andalusi, but was sold for £100,000 in London as an Andalusi astrolabe. And I presented a description of it to the auction house who sold it and said, this is not Andalusi, this is a late, I mean, they said it was 13th century Seville, and I said it's 17th, 18th century Morocco. And I never heard from them again. And so some poor guy lady has paid £100,000 for an astrolabe which is worth 10,000. So yeah, there is plenty of movement still, and you will find more. Next time I'll send them to you. This is a big problem. Instruments in private collections, especially where the owners have absolutely no idea. Now, I can give you one example. That astrolabe with 3 languages on it from Toledo, that was sold in an auction in Nancy, in France, from somebody's heirloom. Somebody had inherited it from a grandma who died and had this astrolabe. So what did he do? He took it round to the local auction house in Nancy. If he'd sent it to London or to, well, Paris is a disaster, but if he'd sent it to London, he could have sold it for £100,000. As it was, it went for 20 or 30. It was then eventually sold to the Aga Khan for 250,000. Yeah, these things should not happen, but they do. And well, I could give you many examples over a few drinks. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Juan Luis Bañales, soy extesinando en el Departamento de la Complutense. Quería felicitar primero a las dos personas, a David Key, al doctor y a Julio Sansó, por sus estudios que han sido de gran provecho para mí. En ese intercambio que está usted señalando, soy un estudioso de lo que es la Córdoba califal. Entonces, yo siempre había pensado, y de hecho en los estudios que yo estaba haciendo, que los astrolabios servían para levantar horóscopos. No había cosa más importante para un rey que levantar el horóscopo. No había, de hecho, grandes libros están encabezados por un levantamiento de horóscopo. Lo levantan continuamente y se consideraba ciencia hasta el siglo XVIII. Todos los reyes, todo el mundo. Y entonces ves la parte de abajo, están las 12 casas, las estrellas que se colocan. Entonces yo siempre había considerado eso. Pero quería comentarle y exponerle a ver qué le parecía. Hay un momento en la historia de la ciencia de Al-Ándalus en Córdoba, durante el califato de Al-Hakem II, que se hacen 2 expediciones a Almería en el que descubren que la dirección de la Meca es otra. Y supone un trauma para la ciencia del Al-Ándalus porque las mezquitas estaban orientadas en un sentido y a partir de esos 2 viajes de estudio a Almería deciden que es que la Meca está hacia otro lado. Y entonces la ciencia de los antiguos permite que las mezquitas estén en una dirección, pero realmente ellos saben que están en la dirección equivocada. Todas las mezquitas que se construyen después del año 960 se construyen con la ciencia antigua, pero sabiendo que están en dirección equivocada. Hay una serie de ángulos. Eso ayuda a que en Toledo, 50, 60 años después, pueden hacer una planilla universal porque desde Almería pueden ver hacia los 2 lados. Yo no sé si dentro de las ciudades que he visto que están colocadas, que más aparecen en todos los astrolabios, está Almería.
Y yo no sé si eso lo habían sospechado, tenido en cuenta, que hay un momento de crisis en la ciencia de Córdoba cuando descubren que pueden ver Aldebarán, que está hacia la zona, o sea, pueden ver la estrella que guía la Meca. No sé cuál es su opinión. No sé. ¿La pregunta es para mí? ¿La pregunta es para mí? Vale. Bueno, voy a resumir un poco porque si no, no tenemos otras preguntas esperando. En lo que se refiere a Almería, efectivamente es la ciudad que aparece más veces en los astrolabios andalusíes. Esto puede tener varias razones, y es que de los astrolabios andalusíes van desapareciendo las ciudades que van dejando de ser andalusíes y porque pasan a ser conquistadas por Castilla o por Aragón, mientras que Almería y Granada, por ejemplo, pues son las que al final están más, porque están más tiempo, o sea, porque están más tiempo apareciendo en los astrolabios. O sea, que hay una razón que se puede explicar muy bien por el modo en que se va gestionando, que va cambiando la frontera, ¿no? También porque es el gran puerto del Mediterráneo. O sea, tenemos suficiente conocimiento de que de Almería salían esos viajeros de los que ha hablado la doctora Calvo Capilla y que los astrolabios viajaban con los viajeros no para usarlo en la navegación, para nada, no, para llevarlos en el bolsillo y usarlo en los lugares de destino. Bueno, pues esa puede ser otra razón por la que Almería aparezca. Yo no tengo ninguna... O sea, no puedo hacer una vinculación como hace usted porque no lo sé. O sea, de hecho, no hay ningún texto relativo a los astrolabios que indique esa vinculación y, por tanto, no la puedo hacer. Pero sí es verdad que, efectivamente, Almería, seguida por Granada, son las ciudades que aparecen más veces, pero que también se explica por, como yo digo, la... En cuanto al tema de la orientación de las mezquitas y todo eso, no sé si le dedicamos tiempo, porque aquí hay muchos especialistas en la mesa. Tengo a la doctora Susana Calvo, tengo al doctor King, que también son especialistas, y no sé si, al no ser exactamente de lo que estamos hablando, si como usted lo vea, doctor Martínez de Aguirre, para dar... Es que había más manos levantadas. Casi si este aspecto concreto, si quiere consultarlo al final, porque había más preguntas solicitadas. Sí, Irene, y sí. Bueno, sí hay. Pues hola, buenas tardes. Yo primero, desde luego, darte la enhorabuena por el texto. Y luego me parece muy interesante que, como dice Foucault o dice Estrella de Diego, la historia se cuenta por lo que se cuenta, pero también por todo lo que no se cuenta. Entonces me interesa mucho de tu libro ese capítulo que tú metes de género. Y te quería preguntar en qué momento, en un trabajo bastante sistemático, decides que hay otra historia que no se ha contado, que a ti te interesa contar, y decides meter este capítulo. Bueno, pues gracias por la pregunta, porque además es un tema que a mí, desde un principio, debo decir que, bueno, pues también siendo mujer, a lo mejor quizá también eso tiene que ver, sí que puse el ojo continuamente tratando de buscar mujeres o alguna relación de alguna mujer en toda la investigación. No por forzarlo, si no hubiera encontrado ninguna, pues no hay ninguna y no pasa nada, vamos, no pasa nada, pues es la realidad, ¿no? Pero mi primera sorpresa fue encontrar que tenemos una astrolabista perfectamente identificada, no es andalusí, es en Bagdad, si no recuerdo mal, en un documento. Eso ya me hizo sentirme bien, porque digo, bueno, no es ninguna locura, entonces pudo haber mujeres involucradas en la manufactura de los astrolabios. Pero la segunda cosa que me hizo pensar que eso podía ser así es el tema de la caligrafía. Los astrolabios, han ido viendo las fotos, tienen una caligrafía primorosa, o sea, se cuida muchísimo la forma de escribir los nombres de las estrellas, los nombres de los signos del zodiaco, etcétera, que aparecen en las arañas o en otras partes del instrumento, con una letra primorosa. ¿Y cuántas calígrafas tenemos documentadas? Cientos de calígrafas en Al-Ándalus y en el resto del Islam, pero yo hablo de Al-Ándalus. ¿Por qué no podemos pensar que esa labor de caligrafía, que es puramente... ¿Por qué no se pudo designar a mujeres que formaban parte de las familias? Tenemos identificados talleres familiares, padres e hijos que estaban involucrados en la manufactura. Ese es otro de los campos que yo propongo como una posibilidad. Y luego el tercero, que lo ha mencionado muy bien el doctor Martínez de Aguirre, es ese concepto más amplio de quién juega papeles en la manufactura de un objeto. Juega el mismo papel importante el que lo hace que el que lo recibe, por ejemplo, como regalo. ¿Por qué? Pues porque si no hubiera ese receptor, no habría objeto. O sea, si un reino decide regalarle a su esposa un astrolabio, evidentemente que esa mujer reciba ese regalo para usarlo
y porque le interesa usarlo. Nos está hablando de una mujer interesada en el objeto, porque a lo mejor si no habría pedido una corona o un anillo o otro regalo. Entonces, ese es el otro campo que he tratado de abordar. Y he encontrado en los inventarios de la Corona de Aragón, que hay que darles un beso, no 1000, a los reyes tan cuidadosos ellos que lo apuntaban todo, pues afortunadamente tenemos esta documentación donde el rey dice lo que le va a regalar a su mujer, a quién se lo ha encargado, cómo quiere que sea el astrolabio, porque la mujer lo va a utilizar porque le gusta y porque lo sabe utilizar. Entonces, eso me da pie a pensar que esa mujer que utiliza un astrolabio es tan importante en el proceso de manufactura que el que hace los punteros o el que hace el diseño. Entonces, es bajo esa concepción más amplia de todos los actores que forman parte del proceso en el que he encontrado, no es mucho, pero 4 mujeres me parece mucho cuando estamos hablando de la Edad Media y de una cosa tan específica como los astrolabios. Última pregunta, entonces, porque vamos ya justos de tiempo. Bueno, muchas gracias, Azucena, por tu brillante libro y a toda la mesa, que hemos aprendido mucho. Yo te quería hacer 2 preguntas que van enlazadas. La primera, ¿por dónde te gustaría a ti seguir tu investigación? Y la segunda, ¿qué objetos que tengan esa doble relación ciencia y arte en la Edad Media crees que urge investigarlos o animarías a las tesis que se están haciendo a que los investiguen y profundicen como tú has profundizado? Gracias. Es una pregunta muy pertinente, Irene. Bueno, en primer lugar, queda mucho por hacer en cuanto a la representación de estos objetos en el arte en general, en obras de escultura, en obras, en pintura, en textiles. Entonces, ahí se puede pasar de puntillas y sencillamente decir hay un astrolabio ahí colgando, o se puede hacer un trabajo más serio tratando de casar lo que está allí representado con los objetos que nos han llegado para cerrar más el círculo. O sea, ahí tenemos un campo. Instrumentos, lo ha dicho antes el doctor Ruiz Souza, pues tenemos bastantes. Tenemos cuadrantes, tenemos nocturlabios, tenemos ecuatorios. Es verdad que esos instrumentos tienen una dimensión estética menos importante que el astrolabio. Son más técnicos y tienen menos dimensión estética. Quizá para un historiador del arte a lo mejor son menos atractivos, pero siguen teniendo el atractivo de un objeto material que está involucrado o que se realiza en los mismos talleres en los que se hacen objetos litúrgicos o de cualquier otro tipo. Queda un campo también donde hay trabajo, que es el de los libros y las ilustraciones en los libros, que hay campo no solamente en el periodo medieval, sino también en todo lo que es el libro impreso, que empieza a incorporar un montón de grabados donde aparecen astrolabios en manos de distintos tipos de personajes que sería interesante estudiar. Y no sé si me dejo algo. La relación de esto con los espacios del saber, con la arquitectura. Pues ahora estamos intentando saber dónde se ubicaban físicamente los objetos y cómo se usaban y qué necesidades tenía. El otro día con los alumnos jugando, entre comillas lo de jugar, con astrolabios que les hago recortar y usar porque así se les mete mejor la estructura en la cabeza, pues salíamos a hacer una observación, a medir la altura de una farola, porque era de día, no había estrellas, y ellos mismos se daban cuenta que el viento no mantenía estable el instrumento y no podían medir por el viento. Digo, bueno, pues ya habéis encontrado el primer problema con el que también se plantea cualquier observación con un instrumento al aire libre, que son el condicionante atmosférico, porque se hacen entonces espacios cerrados para poder preservar de esos condicionantes atmosféricos. Bueno, pues todas esas relaciones que ahora mismo pues son ideas que a uno les surgen, pues yo creo que pues podrían ser objeto de estudios por nuestros alumnos. Y muchas gracias por la pregunta. Muy bien, pues muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por su acogida y muchas gracias a ustedes por su presencia.